Bueno, pues José Miguel Ogaya, Pepe Ogaya, como quieras. Si estás metido en el mundo de la supervivencia, no necesito decirte quién es, pero seguramente que vayas a ampliar un poquito a lo largo de esta entrevista. Si no estás metido en el mundo de la supervivencia, si eres practicante y tal, pues te digo que Ogaya es posiblemente en habla hispana el más conocido de los instructores, desde luego en España, sin lugar a dudas. Bueno, aquí en América Latina, en todos los lados. Yo no te quiero describir aquí quién es, porque quiero que lo haga él. Y lo vas a ver a lo largo de la entrevista en una serie de preguntas que te voy a dar. Pero yo no me resisto de ninguna de las maneras a decir lo que yo opino de él como persona. Y como parte de las labores que él hace en supervivencia. Bien, lo primero que tengo sin lugar a dudas es que es un soldado de raza. De hecho, a mí me recuerda muchísimo al que fue mi teniente. El mismo carácter, la misma personalidad, la misma forma de ser, los mismos valores que algunos de mi edad conocimos y que ahora pues hay otros distintos, ¿no? Yo sé que compartimos los mismos valores. Es un militar de raza, es un instructor, ahora lo vamos a ver, de supervivencia pues a nivel recreativo para personas que bueno, provienen de lo civil como de lo militar, aunque repito, también nos lo va a comentar. Es una buena persona, que es lo que a mí más me ha llamado la atención desde que yo le conozco. Y creo que eso es lo más importante en la vida, por encima de que sea o no sea unas cosas u otras. Es una muy buena persona. Y hay algo que yo desde hace mucho tiempo sospecho de él y que yo no se lo había dicho nunca. Quizá los españoles lo entienden, los que son un poco del otro charco, del otro lado del charco, como aquí Costa Rica, donde yo vivo, no lo entienden tanto. El Quijote es el libro más leído en España. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué es tan leído el Quijote en España? Porque hay españoles que tienen algo de Quijote. Mi padre lo tenía, algunas personas lo tienen, yo quiero tenerlo. Y hay personas como Ogaya que lo tienen. Hay un escritor fantástico que se llama Unamuno, Miguel de Unamuno, que escribió muchos temas sobre la idea del Quijote, del quijotismo en España, de la forma de ser que tenemos los españoles, de ese Quijote que persigue quimeras a unas sabiendas de que aquello no va a funcionar muy bien. Es lo que yo estoy un poco intentando en este canal. Bueno, pues yo creo que Ogaya es ese Quijote de Unamuno. Y ahí lo vamos a dejar porque tampoco estamos aquí para estar dorándole la píldora toda la mañana, que si no se nos crece. Y ahora lo que ya quiero que sea él el que hable aquí y el que nos comente, y quiero que lo primero, para que nos empecemos a conocer un poquito, es, ahora le damos el micrófono, que le empiece como quiera, si quiere presentarse más, decir lo que guste, y que empiece contándonos una historia muy interesante que estuvo en Brasil, donde, bueno, a mí ya me la había contado en alguna entrevista que la había hecho, donde tuvo unos encuentros con unos nativos donde realmente, bueno, fue un caso de supervivencia muy, muy interesante. Así que empecemos por ahí, Ogay, y de ahí vamos a ir desgranando. Primero de todo, muy buenas tardes desde España, muy buenos días desde Costa Rica, me imagino que será, no sé qué hora es concretamente allí, pero sé que es por la mañana. Querido Arturo, muchísimas gracias pues, por la presentación que has hecho de mí, indudablemente mucho menos de todo lo que tú dices, pero bueno, te agradezco el cariño con que siempre me tratas, ¿no? Pues por encima de todo, soy una persona muy, muy, muy normal, créanme, no soy nada ni engreído, ni vanidoso, ni todo lo contrario. Creo que tengo los pies bastante puestos en la tierra y sé de dónde vengo y sé dónde tengo que ir siempre. Por lo menos eso creo, ¿no? Posiblemente, pues pueda que me equivoque en algunas cosas, como no somos perfectos ninguno, pues pediría siempre perdón por encima de todo. Mi vida en la supervivencia viene desde hace muchísimos años. Yo empecé desde muy pequeño en esto, ¿no? Ya que mi padre era un tío magnífico, una magnífica persona, un aventurero tremendo. Yo nací en Tánger, de familia española, evidentemente todos. Mis abuelos son de Granada, por parte de mi padre, y por parte de mi madre, pues son de Málaga. Y desde pequeño, desde muy pequeño me vi muy vinculado a la supervivencia, pues porque mi padre era un amante de la naturaleza, por encima de todo. Y él era camionero y iba a transportar en su camión, cargaba en las minas de fosfato que están en el Sahara español, el que era el Sahara español, o ya Sahara marroquí, ¿no? Parece ser que es así.
Y bueno, este hombre cargaba el fosfato, lo traía a Tánger y de Tánger lo enviaba a España, a la península, y de la península pues seguía para Europa y se transportaba al mundo entero. Mi padre hablaba árabe perfectamente, era una persona que hablaba perfectamente francés, un tío muy inteligente, español, y él era muy humano, era una persona que aunque tuviese un sueldo muy bajo, porque era una persona humilde, sueldo normal, de personas normales de aquella época, pues él con su poco dinero, con su poco sueldo, compraba siempre azúcar, compraba café, compraba té, compraba leche en polvo. Y como trabajaba en la base americana, pues siempre le daban ropa y le daban, recuerdo que le daban de todo, incluso hasta juguetes para los pequeñines, ¿no? Y él lo guardaba todo en su camión. Y cuando iba a hacer esos transportes de fosfato, y yo tenía en aquella época unos 9 años aproximadamente, pues él me cogía y me metía dentro de ese camión cuando estaba de vacaciones en la escuelita, ya claro está, aquella era una pequeña escuela que tenemos allí para los pocos españoles que vivíamos en Kenitra, ¿no? Y me llevaba con él y me explicaba todo, ¿verdad? Perfectamente. Y había algo que siempre te quedan cosas muy importantes de pequeño que te marcan tu vida. Mi padre me decía, Pepito, prepárate para vivir en un mundo multirracial, de un colorido tremendo, de unas religiones diversas, en la que todos tenemos que convivir y llevarnos todos bien. Y es cierto, yo me acostumbré a vivir en Marruecos, pues vivía con indios, indios de la India, vivía con judíos, ¿vale? Que se llamaba allí Lehudi, en árabe, vivía con españoles, vivía con gente extranjera, vivía con gente de negroide, vivía con una cantidad de diversidad de razas, culturas diferentes y religiones diferentes y coloridos diferentes de piel, y todos nos llevamos bien. Yo no vivíamos con gitanos, que tengo grandísimos amigos. Es decir, no había una distinción. Era tal la educación que nos habían dado nuestros padres en aquella época que estábamos acostumbrados a compartir y a convivir. Y la convivencia entre nuestros padres y nosotros con sus hijos, los hijos de los otros, árabes, judíos, indios, era magnífica. O sea, las navidades las pasábamos en un lado, el ramadán lo pasábamos en otro, compartíamos las comidas, compartíamos los juegos, compartíamos las alegrías y compartíamos las penas. Esa fue la primera lección moral que me dio mi padre. Posteriormente me dijo otra cosa importante: el honor es lo único que pueden tener las personas decentes, es el mayor valor, y tan solamente te lo puedes quitar tu hijo. He intentado ser un tío de honor hasta hoy día, espero haberlo conseguido, eso creo yo. Yo creo que eso lo dirá en realidad el día que me muera. El día que me muera, pues se verá si he sido un tío de honor o no he sido un tío de honor. Yo creo que sí, lo he intentado por lo menos. Y otra cosa importante que me dijo mi padre es, hijo, ayuda siempre al más necesitado, porque nosotros somos afortunados, ellos son mucho menos afortunados que nosotros y la vida está muy mal repartida. ¿Y qué verdad tenía mi papá? ¿Qué verdad tenía mi papá? Y así fui creciendo con esos valores. Entonces, cuando mi padre me llevaba a esas cávilas, que las cávilas son pequeñas tribus que hay encima de las montañas del Atlas, ¿no? Ese aspecto, y en el desierto igual, pues yo iba cargada de ilusión para ver qué me iba a contar. Y mi padre decía, bueno, papá, ¿y qué vamos a hacer ahí? Y digo, pues mira, cuando lleguemos al Atlas, a la parte alta del Atlas, que ya bajamos para el desierto, pues yo tocaré el pito, tú no te asustes, ¿vale? Porque esos seres que viven ahí arriba son gente muy buena, son gente que no tienen de nada. Desgraciadamente son los pobres de esta tierra, son las personas buenas. Pero mira, hay más maldad en la ciudad que en estas tribus de aquí. Si ellos te dan su hospitalidad, créeme, que estás más seguro que en casa, que en nosotros mismos, que en nuestra casa estás más seguro. Yo soy gente noble, gente humilde, que lo único que pretende es vivir el día a día. No hay otra cosa. Pues, efectivamente, mi padre llegaba, tocaba el pito, pip, 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 y aquello se montaba un juelgorio arriba, y era... Aquello, las mujeres mueven la lengua a una velocidad tremenda, y aquello era un jolgorio. Y dice, papá, pero ¿esto qué son? Son como los indios. No, no, son árabes. Es su forma de admitir que ha llegado algo, que ha llegado una visita, y que esa visita es buena. Entonces, nosotros bajamos hacia abajo, tranquilos, del camión, cuando venía, pues las criaturas
venía el pueblo entero, un poblado que habría unos 50 o 60 personas a recibirnos con los burrillos que traían para ver lo que traíamos para cargarlo ellos, porque vivían en la montaña y realmente había que caminar durante 1 hora para llegar a la zona donde vivían. Pues yo, imagínate, yo asustadísimo, porque claro, un niño viendo a aquella gente me miraban y ellos se reían, siempre se reían mucho. Y yo pues reía, pero asustado, era un niño y no entendía muy bien el proceso. Todo mi padre cargaba todo aquello en los burros, le ayudaba, se reía con ellos, le daban tabaco, fumaban, se abrazaban, hablaban árabe. Yo en aquella época me acuerdo que estaba empezando a estudiar árabe, no hablaba el árabe como no lo hablo perfecto, pero más o menos me entiendo, ¿vale? Y nada, me dice Pepito, no te preocupes, vamos para arriba, que ya esto nos vamos a ir para arriba, esta noche vamos a pasar la noche con ellos. Bueno, pues llegamos allí y tú ves una casa, tú tenías tu casa, tú tenías tu nevera, tú tenías tu historia, porque yo vivía en Marruecos bien, muy bien. Pues íbamos en la base americana, porque mi padre era mecánico y trabajaba entre ellos transportando como camionero que era y reparaba los coches a la base americana de Kenita, que es una base de las más grandes que ha existido. Pues a partir de ahí, yo entendí que había un mundo muy diferente, hasta ahora no lo había conocido, como persona, como niño que era. Y me di cuenta que había otra forma de vida, que era la gente que no tenía nada. Era la gente buena, esa gente humilde, esa gente que te lo da todo, aunque no tengas nada, te lo da todo. Y me lo mostraron con un acto tremendo. Llegamos a aquella choza, que aquella era una choza entre paja, hierba por encima, todo tipo de piedra, e incluso excremento de vaca por ahí arriba puesto, de víboro, de todo lo que había ahí. Y ahí había un olor realmente fuerte. Y lo único que había era una especie de camastro de madera con una esterilla puesta arriba y hierba y una piel de borrego. Eso es lo que había ahí, una mesita con un botijo con agua y 4 tinajitas pequeñitas con 4 cosas. No había más nada. Esa era la casa del señor Ter Marlen. Marlen es el jefe, es el señor, el dueño de, podríamos decir, el cacique de aquella, para que me entendáis, el cacique de aquella tribu. Bueno, pues lo primero que hizo ese hombre, bueno, evidentemente se entregó todo aquello a las mujeres contando a los niños, todo, me acuerdo, toda la boca llena de leche, de polvo en polvo de leche, porque se comían la leche con las manos. Empezó el té a funcionar, empezó la harina, como tenía harina, empezó a hacer pan también. Que empezó todo aquello, era un jolgorio, una fiesta, porque ya habían venido sus amigos, Pepe, que le estaba trayendo de nuevo la vida dentro de la vida que vivían tan miserables como aquella gente. Así empezó todo. Esa noche recuerdo que no había cama. Las camas que había eran pieles de borrego que había en lo alto de aquello. Este señor se durmió en el suelo y dejó que mi padre y que yo durmiéramos en una camastro que no llegaba a los 75 metros, como podíamos, que era lo único que tenía ese hombre, para que nosotros durmiéramos en su camastro y él durmió en el suelo. Que yo le decía, papá, ¿pero cómo se ve al suelo? Hombre, hijo, no le digas que no, porque esto para él es un honor tremendo. Te está ofreciendo su cama, que es lo mejor que tiene, en señal de agradecimiento. Tienes que respetar su cultura, hijo. Bueno, y así pasé la noche. A la siguiente noche, mi padre habló con el jefe y le dice estas palabras. Sé que cazáis monos aquí, porque hay unos monos muy grandes, en aquella zona de arriba del Atlas, unos monos peludos, muy parecidos a los monos que hay en Gibraltar. Sinceramente no me acuerdo ahora mismo de la raza que es concretamente. Pero estos monitos lo cazaban y lo vendían en las plazas de Fez, de Mequiné, de Rabat. ¿Para qué? Otra gente pues lo educaran, lo enseñaran y hacían malabares con estos monitos, ¿no? Y me llevaron. Yo estaba flipando de cómo estos tíos iban a cazar monos así. Pues yo, claro, te lo veía en las películas, todo podía ver pues, las cosas, pero no te imaginabas que yo iba a cazar monos con 9 años. Pues claro, ellos cogían una calabaza, le hacían un poquitito en la parte de arriba, pequeñito, ¿vale? Y cogían maní avellanas, para que lo entendamos. Aquí es avellana, metían un puñado de avellanas dentro, cogían la cuerda y la amarraban a un tronco del árbol. Se preparaban 5 tíos, 5 o 6 chavalitos que había, con uno más mayor, iban todos con palos, con 2 palos en las manos y un saquito que tenía algo de tela que llevaban. Bueno, pues entonces llega uno y me dice, Sufo, mira. Y yo para allá, y me quedo con los demás, escondido detrás de unas matas. Él llega, estaban los monos como a unos 20 metros de nosotros, 25 metros. Estaban allí todos acurrucados, frío que te pela, porque era en invierno y aquí estaba todo nevado, ahí arriba. Bueno, y coge el tío, ve que coge los cacahuetes, los va metiendo en aquella calabacita pequeñita que tenía, con un poquitito para arriba, amarra la calabaza al tronco del árbol que había, que era una especie de abetos que habían allí, y se va, y se esconde con nosotros.
Entonces los monos se van acercando poco a poquito, unos 20 minutos aproximadamente tardaron en llegar a la calabaza, observando porque sabía que estábamos allí para ver. Entonces uno de los monos, el más atrevido, va metiendo la mano. Él tenía la calabaza como a un metro del suelo, 1,5 metros del suelo aproximadamente tenía la calabaza. Entonces el monito tiraba la mano, metía la mano para intentar coger las calabazas, la avellana que estaba dentro de él. Cuando él veía tú que había cogido algo, llegaba a coger algo, que iba a tirar para arriba de la mano, entonces en ese momento lo que hacía es todo el mundo con los palos, sonaban los palos y empezaban a chillar. Claro, imagínate, el mono animalito con el estrés que veía que estaba chillando, que tenía gente con palo para ello, intentaba, pero él no soltaba, no abría la mano para dejar los cacahuetes. El tío no abría la mano. Entonces, con la mano cerrada no podía sacarla por el boquete. Imagínate, cada vez te tiraba, llegaba uno, le tiraba por encima el trapo, lo amarraba y ya lo cogían ellos, lo amarraban y se lo llevaban. Fíjate qué forma más sencilla de cazar monos, ¿no? Pues ahí empezó todo. Ese fue el clic que hizo, ostras, qué gente más estupenda, qué gente más sencilla, cómo se buscan la vida estos tíos para coger esto. Era impensable para un niño como yo en aquella época, pues ver eso tan de primera mano y todo. Y ahí empezó con esa educación de mi padre tan sencilla y tan básica, empezando por el respeto a todo. Mi vida en la supervivencia. Así empezó, querido amigo. Pues mira, empezamos de manera apasionante. Yo creo que con esto la gente ya se va haciendo una idea bueno, de qué es lo que hace Ogaya, de dónde viene Ogaya, del mundo, de dónde se ha movido, etcétera. A mí me chifla cuando cuentas cosas de esas. A mí me gusta mucho la lectura y he estado mucho tiempo leyendo a Vázquez Figueroa. Que sabes que él estuvo un tiempo en África. Uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos. Pues cada vez que oigo, yo creo que uno de los motivos de que yo haya estado aquí en Costa Rica, él estuvo mucho tiempo en Venezuela viviendo, bueno, algún tiempo en Venezuela, y él estuvo también un tiempo en África, como sabes. No, él nació en África también, me parece. Efectivamente, él ha sido una persona también muy viajera y muy explorador. Le ha gustado escribir sus libros desde bases muy estudiadas, ¿no? Ajá, así es. Ahora bien, cuéntanos, estos son los inicios. ¿Cómo termina todo esto en la selva de Brasil con los indios o los Venezuela. Fue en Venezuela. La selva de Venezuela con los indios Yanomami. ¿Cómo terminó ahí y qué pasó ahí a grosso modo? Ya lo sé que no nos vas a contar toda la historia porque es para una entrevista entera. Muy grande, pero bueno, intentaré. Bueno, todos hemos tenido grandes ídolos en nuestra vida. Yo creo que para mí, mis ídolos siempre han sido Miguel de la Cuadra Salcedo y don Rodríguez Félix de la Fuente. Yo creo que para mí han sido dos señores que han marcado por lo menos la generación nuestra a nivel de conocidos como profesionales españoles del mundo de la naturaleza. Uno es más explorador que el otro. Yo tuve el gran honor de conocer a don Miguel de la Cuadra Salcedo, amigo mío, mentor mío en muchas cosas de mi vida. Ha sido un gran referente para mí, un gran conocido. Y yo ya desde tiempo había estado trabajando en Colombia, había estado trabajando en varios lugares por mi profesión, ¿vale? En Sudamérica, he estado en Perú, he estado en todo lo que estuve también en Costa Rica, estuve también en la península de Osa, estuve toda la zona de la parte también de Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Colombia. Venía a estar trabajando por muchas zonas de allí. Entonces, yo conocía bien la selva, tenía bastante conocimiento de la selva, sobre todo porque había estado tiempo trabajando en Colombia y en Venezuela. En uno de esos descansos que tenía, mi ilusión era aprender supervivencia de los mejores. De los mejores me refería a nuestros ancestros. No hay nadie mejor que nuestros ancestros para aprender supervivencia porque ellos viven de la supervivencia. Estas tribus pues, estaban metidas profundamente, estuve viviendo con los chipivos en Perú,
de muchas tribus más, pero te hablo de tribus para que conozcáis en Ucayali, están en Ecuador también, el Napo, he estado también, Madre de Dios, toda aquella zona de allí con parte de jíbaros trabajando también, he estado también en Venezuela con el Orinoco, he estado en la selva, en la Amazonas, que lo subí 1.500 euros, en 1.500 kilómetros en velero, que preparamos una expedición preciosa y mi compañero llegó a Quito porque yo por motivo de trabajo no pude ir, he estado viviendo con los Kayapó, he estado viviendo con los Yanomami, está viviendo con Chipibo, estoy llevando con los Oti, está viviendo con los Yaguas, está viviendo con muchísimas tribus para aprender. Pero la que más me cautivó, como empezó todo, fue con los Yanomami. Yanomami es una etnia que vive en Venezuela y que, bueno, yo venía de Colombia en ese momento, necesitaba un kick en mi vida por mi trabajo estresante, que era muy estresante. Y la coincidencia de lo que es la vida, imagínate, estando en el aeropuerto de Venezuela, pues allí ya viniendo en La Guaira, que venía yo para acá y se escala allí, pues conocí a un señor que estaba hablando francés allí, en aquella zona de allí, y que realmente pues no. Como yo hablo francés, fue uno de los idiomas que aprendí en Marruecos, pues, escuché que estaban hablando de los indios. Nuestro señor me cautivó, me quedé un poco, estaba tomándome un café en el bar y me cautivó lo que estaba hablando, y que iban a ir a la misión de Mavaca y que no sé qué, no sé cuánto. Y aquello, pues realmente me cautivó. Me quedé enganchado de la conversación, la falta de respeto por mi parte, pero la emoción que ponía aquel hombre en sus palabras y cómo lo contaba, pues era una persona que lo estaba viviendo en primera persona, no había duda ninguna. Entonces tuve la osadía de acercarme y decirle al profesor Risot, que ya se presentó él. Digo, perdón usted, señor, habla usted en francés, está hablando usted de medio, disculpe por haberme metido en su conversación, pero yo soy un amante de la naturaleza y me encanta todo el mundo de la supervivencia y convivir con los indios, esto y lo otro. O sea, sí, señor. Sí, mire, yo soy, digo, me presenté, soy yo, Ogaya, este y lo otro, vengo de Colombia, este y lo otro, voy para España. Y dice, yo soy el profesor Lisot, Lax Lisot. Yo vivo en la misión del Platanal, Mavaca, aquella zona, en Alto Orinoco, con los indios Yanomami. Y ahí empezó, si no me diga usted que está usted allí, si le gustaría a usted algo de tomar, lo invité a un café, por supuesto, estaba con otro hombre, disculpe, usted, no, era un jesuita con el que estaba. Y total, que aquella conversación terminó en una conversación muy bonita, muy entrañable, con un profesor que contándome aquellas historias que siempre me fascinaron, ¿no? E invitándome a que si quería algún día volver, pues podía volver. Bueno, tuve la oportunidad de volver a España, de prepararme aquí, seguir trabajando y decidí volver, preparar una expedición para vivir con la experiencia. Este hombre me ayudó muchísimo a la preparación de todo. Empecé estudiando pues todos los ritos, los tabús de cualquier etnia, que es lo más importante. Empecé con aprenderme palabras en Yanomami, bueno, que son Sanaema, que son Sanaema del norte, Sanaema del sur, el este, el oeste, son muchos grupos, pero más o menos por el grupo que podían dar en el Alto Orinoco, la parte Orinoco de la cerca de lo que era la misión del Platanal, Mavaca, toda aquella zona que estaba llena de tribus en aquel momento. Había muchísimas tribus en un estado muy neolítico, muy avanzado, bastante con sus guayucos nada más, con sus arcos, sus flechas. No había la contaminación que tú puedes ver, no tenían reloj en aquella época, eran muy salvajes, por así decirlo, eran muy naturales, como han sido siempre nuestros ancestros. Bueno, pues se preparó una experiencia muy bonita con diferentes compañeros, entre ellos había biólogos, había geólogos, había gente, y todos compañeros míos militares, que habían sido militares conmigo. Muy buenos, profesionales todos. Y digo, mira, quiero hacer algo esto y quiero ir. Pues eso fue primero. Y ahí fui, llegamos allí. Y una de las expediciones que hice, ya te digo que anteriormente estuve otra vez, estuve con otros grupos, ¿qué es lo que vamos? Para que veas cómo comenzó aquello en Venezuela. Pues me preparé para irme con este compañero a buscar unas tribus que no veíamos más arriba, porque las que teníamos abajo, algunas de ellas se negaban muchas veces a dejarnos grabar las cosas que queríamos hablar entre ellos, que nos querían encontrar, queríamos grabarlo, porque les robábamos el alma, les robábamos las fotos, no nos dejaban fotografiar. Todo aquello nos causó un poco de
de disgusto. Le decía yo, coño, queremos grabar, queremos hacer esto para aprender de ellos, para poder verlo. Yo no sabía hacer fuego en aquel momento. En esa época no sabía hacer fuego por fricción, por ningún tipo de fricción ni siquiera. Imagínate. Y bueno, fuimos hacia arriba. Nos fuimos hacia arriba, mi compañero Jesús, Diana y yo, servidor, nos fuimos hacia arriba. Esta historia me parece a mí que la cuento en el libro que tengo. Y iba Antonio, iba Luis, e iba un servidor, íbamos 4 hacia arriba. En un cayuco. Un atardecer salimos. Y bueno, ese día hicimos noche hacia arriba una vez que habíamos hecho unas 5 horas, porque allí esta gente son expertos en navegar por de noche, son gente que realmente tienen conocimiento de todo, es impresionante, ¿no? Pues hicimos salíamos a las 3 de la tarde y llegaríamos al punto a las 12 de la noche, por ahí ya cansado. Bueno, vamos a empezar por aquí. ¿Por qué? Antonio, este hombre había sido, el guía que llamamos nosotros, había trabajado con los grupos que trabajan en las comunidades indígenas para tratar la malaria. Era un tío que hablaba muy bien su dialecto, su idioma, y conocía muy bien sus costumbres. Entonces, era flipante, porque el tío era un rastreador. Por la mañana nos bajamos de la embarcación, ya que habíamos montado un pequeño campamento allí con nuestras hamacas, nuestra historia, un fuego de campamento, un poco de arena de tapioca que comimos ahí un poquito con un poco de grasa que tenía, de tocino que llevaba yo. Y eso fue todo lo que cenamos ese día. Por la mañana nos levantamos temprano y dice, vamos a empezar por aquí, déjame que entre, no vamos a contaminar el terreno, déjame que entre yo, Pepe, que quiero ver qué es lo que hay por aquí, a ver si está. Bueno, ya habíamos ido salteando varios puntos, pues párate aquí, la playa está, párate aquí, párate allí. O sea que hay playas en los ríos con grandes arenales que se forman en este tipo de ríos, por lo menos río Orinoco, el río Cayali, todo este tipo, hay playas con bastante, en algunos sitios que hay grandes bancos de arena. Habíamos visto huellas por algún lado, por este, pero esto está muy cerca, aquello. Él sabía perfectamente lo que íbamos buscando. Para que ese día se mete y a unos 30, 40 metros de allí ve una zona un poquito que habían cortado, que habían estado cortando. Entonces el tío empieza a oler la hierba, a ver el tiempo que lleva esa hierba, buscando huella por todas, y logra encontrar una pista de un pie. Había llovido por la tarde un poco y la tierra estaba húmeda y había una huella podríamos decir que del meñique y del índice de los dedos del pie, ¿no? Con ahí incrustada la huella que apenas se percibía, pero la percibía perfecta. Bueno, pues se Pepe, ven, aquí. Y por el corte de la savia, el color que tiene la hoja, esto no hace mucho tiempo, puede ser ayer posible. Vamos a hacer un pitido que hacía yo para cuando me iba a acercar a una tribu que ellos me enseñaron para saber que era un hombre amigo, que no era ningún desconocido. Antonio, lo que tú me digas, tú eres el que manda aquí. Y hacer hombre así. Recordaré esto mi vida. 3 veces, se para. No escuchamos nada. Vuelvo otra vez. Y se para. Tampoco. Seguimos. Sigue él haciendo este sonido. Y a los 10 minutos de haber hecho el sonido, de haber tenido sus pausas correspondientes, aproximadamente, tú escuchas desde el otro lado una contestación con esos mismos silbidos. Ostras, están ahí. Ahora tenemos que tener cuidado porque ellos saben que no es un enemigo el que está aquí, pero tampoco se fían. Van a venir con las flechas, con los arcos montados, a ver qué es lo que está pasando. Entonces nosotros fuimos introduciéndonos un poquito más en la selva. Dice, vamos a salir de aquí, vamos a ir a otro lado, que estemos un poquito más abiertos, que tengamos un poco de protección, pero que estemos un poco más abiertos, que nos vean desde lejos, porque bueno, efectivamente fuimos desplazándonos, como él dijo, viendo más huellas, siguiendo más huellas de lo que estábamos viendo, porque ya él veía más huellas. Mira esto, aquí hay una mujer, va una mujer también, aquí hay niños también. O sea, el tío sabía perfectamente por las huellas, conforme iba mandando según de la dirección que venía el pitido, había visto él una serie de huellas que decía
hasta el peso de la persona, te estaba diciendo más o menos cómo era. Era impresionante hablar con Don Antonio. Don Antonio era una Biblia de la naturaleza, donde se conocían las plantas, se conocían absolutamente. Bueno, pues llegamos a un sitio, desde aquí nos tenemos que agachar, cuidado, porque hasta que... Y no movernos, por favor, no movernos. Yo recuerdo que Luis llevaba un 38 en la espalda, era el Brunicali. Mi compañero biólogo Viana y yo no llevábamos nada, estábamos los dos en armamento, en aquel momento no llevábamos nada. Y Antonio llevaba, porque el arquero era lo que llevaba, Antonio el que llevaba la embarcación para arriba. Bueno, pues empezamos a escuchar ruidos que se van acercando alrededor de la selva, bueno, ramas, esto, aquello, pero un silencio absoluto. Ni pitidos ni nada. Y el sonido era más, aumentaba en forma, iba creciendo. En el momento que se iba acercando, claro, la sensación del corazón en ese momento, pues te puedes imaginar la presión arterial, el sudor, todo como se tenía ya no solo de la incertidumbre, sino de la emoción de decir, es que estamos aquí, una tribu neolítica, vamos a ver qué pasa aquí. Pues cuando llegan chillando de muy mala manera, con el arco montado, apuntándonos, pues Dios mío, que intentaba Francisco explicarle que éramos personas buenas, que queríamos atenderle, que tenemos botiquines, que sabíamos medicina, que no sin saber nada, pero el médico siempre es el médico, un médico siempre es un médico, y en China, en Japón y en cualquier otro sitio. Siempre que haya algo, una tribu, siempre tiene un enfermo, siempre tiene algo. Pues eso fue una de las cosas que aprendí. La medicina abre fronteras. Entonces, el botiquín siempre iba conmigo y lo llevaba yo. Yo tenía que ser médico de la medicina. Era yo el que llevaba el botiquín. Bueno, pues estábamos todos sentados de rodillas y Francisco me dice, está poniendo la cosa jodida, pero bueno, Francisco, tú dirás qué hacemos, porque realmente ahora mismo no sé qué podemos hacer. Pero el que entiende mejor quiere que hable yo. No, tú no hables, tú por favor, espérate, déjame que hable yo. Entonces el hombre se quería poner de pie y le hacían así con el arco que se agachara y estábamos todos de rodillas. Bueno, pues esa sensación de impotencia sin saber lo que iba a pasar, un momento estresante donde realmente te pasan muchas cosas. Pero lo bueno es esto, que nosotros ya veníamos de estar en zonas por ahí conflictivas, sabíamos gestionar un poco nuestras emociones, sobre todo gestionar el miedo. Tener las herramientas para gestionarlo las teníamos, no cabía la mayor duda. Pues nuestro poder cognitivo estaba siempre estaba alerta, buscando cualquier rasgo, cualquier baja defensa, cualquier momento que ellos bajaran un poco la guardia para poder entrar por ahí, no atacarlo ni mucho menos, en ningún momento porque no teníamos, primeramente éramos hombres muertos, no nos daba tiempo a hacer absolutamente nada, y segundo, que ni se nos pasó por la cabeza porque no íbamos a hacer daño, íbamos a intentar por todos los medios ayudar a una gente. Bueno, por ese momento pues empezó a chillar más todavía y escuché una tos de uno de ellos. Empezó y con el arco digo, este tío está enfermo, esa tos no es, este tío está enfermo. Entonces yo me acuerdo que ya incluso estaba preocupado Antonio, lo veía que estaba levantando la voz también, que no tiene hablando en su idioma que no lo entendía porque era muy rápido lo que estaban hablando. Y de repente se me ocurrió a mí una palabra clave que es Shoriway, hombre bueno. Shoriway, chillando, Shoriway. Y el botiquín que lo tenía en mi mano izquierda, que era de color naranja, tenía un botón que se abría, no era un botiquín muy grande, era una caja cuadrada con asa, tenía un botón que girándolo hacia un lado, hacia la izquierda, se abría por completo. Estaba lleno pues de pastillas. Una de las cosas que me dijeron, pastillas, si le vas a las pastillas que sean de colores, hacer posible, intenta que sean de diferentes colores, porque el colorido a ellos les atrae mucho. Entonces ellos no saben que es un medicamento, pero si es de colores, como que le encanta. Si te das cuenta, el niño va con muchos coloridos, con muchos collares. Le encanta los colores, le encanta. Son gente muy alegre, cuando los conoces y vives con ellos, ¿no? Bueno, pues en aquel momento abrí el botiquín y salieron todas aquellas pastillas, los blisters de colores. Y en un momento pues, cambió la mirada de Antonio hacia mí.
Y yo me puse de pie sin mirarlo, sorry way, sorry way, sorry way, con las manos levantando, y él me decía en su idioma, es médico, viene a ayudaros, ¿veis? Ahí bajaron un poco el arco, como sin saber muy bien qué hacer, porque fue había que romper de alguna forma la tensión que había allí creada, porque había tensión creada. Y se me ocurrió decir, Pablo, digo que soy hombre bueno, levanto la mano, la tiro y que sea lo que Dios quiera, porque claro, tú no te puedes imaginar en ningún momento saber cómo va a reaccionar esa persona, si te va a dar un flechazo o no te lo va a dar. La situación estaba muy tensa y buscar un quiebro para romper esa tensión, siempre sin que ellos se sientan agredidos, porque si se sientan agredidos, yo primero disparo y después atacan. Y esa fue la solución. Fue esa. Entonces, ya ves que la atención mira, y ya fui levantando la vista y lo miraba y le decía, te puedo ayudar. Y entonces decía, él puede ayudar, él está enfermo. Entonces el otro le contestó ya, sí, están enfermos porque aquí han llegado unos hombres con los ojos rasgados. Había llegado una delegación japonesa de científicos también a estudiar en aquella época y por lo visto alguno de ellos había resfriado y a toda la tribu estaban infectadas por un virus de la gripe, hablando claramente. Claro, para ellos eso es mortal. Imagínate. No tenían defensa en aquella época, no tenían la defensa. Hoy van adquiriendo más defensa. En aquella época tenían muy pocos contactos con el ser humano, con lo cual una tribu se la cargaba, ¿vale? De hecho, se tiraba ropa infectada de viruela en la selva para que la cogieran los indios y para exterminar tribus, y eso lo han hecho. Se ha hecho en la selva, lo han hecho gente mala, evidentemente, gente que querían conquistar las tierras para quitar su madera, para quitarle las tierras a esas criaturas, esos buenos hombres que están ahí viviendo. Se han exterminado muchas etnias, infectándolo con bacterias, porque no tiene la defensa que tenemos nosotros a la hora de asumir una enfermedad que a la que nosotros ya tenemos genéticamente, estamos predispuestos y hemos creado esa defensa con los años, con el tiempo. Ellos no la tienen. Bueno, pues ahí se vino abajo todo, empezó a hablar con él, está enfermo, entonces ya ellos se miraron unos a otros, bajaron un poco más el arco, y tú veías ya que el arco iban bajando más para abajo. Me pasó un poquito a respirar, pero sin respirar del todo, sinceramente. Y ahí fue donde empezamos todos a decir, esto se pone mal, amigo, en cualquier momento se puede poner mal, entre nosotros hablamos, y ellos nos miraban, entonces nos empujaron con el arco en la espalda, nos dieron la vuelta y nos llevaron a un lugar donde nos sentaron, y ahí empezamos a hablar. Y ahí es donde vimos nosotros, las mujeres, donde vimos nosotros los niños que estaban, no los dejaban acercar primero al principio, estaban hablando, decidiendo qué iban a hacer, porque yo me di cuenta que si no habían llevado, y algo que es humano y entendible, que si no habían llevado donde estaban su gente, a ver los niños, donde estaban, como lo entendí porque viví con ellos, donde estaban las mujeres, ellos no llevan al enemigo donde están las mujeres, si quieren hacer daño, te matan ahí y luego saqué en conclusión, digo, chicos, esto se puede poner bien de alguna forma. Si estamos aquí, posiblemente tengamos una forma de salvarnos, ¿no? Yo no creo que nos podían haber matado allí. Si estamos aquí, yo creo que había gente que estaba muy jodida, porque tanto Jesús como yo y Antonio estábamos acostumbrados, te vuelvo a decir, a situaciones jodidas. Pero Luis, el pobre, no estaba acostumbrado a aquello, y el hombre, pues, lo veías tú que iba caminando. Mira, Luis, tú tienes el arma detrás, no la saques, por favor, por nada del mundo. Si ves que esto se pone feo, tenemos hacia el este, tenemos el barco, la dirección que tienes que correr es esto de allí, corre todo lo que pueda y cuando llegues al río te tiras. Es lo único que le dije a Luis, porque Luis era el que estaba delante de todos nosotros cuando nos pusieron en la fila. Eso me acuerdo perfectamente de eso. Y mi compadre, pues mi compañero vino, que era mi binomio, pues nada, no decíamos nada porque ya sabíamos, pensábamos los dos y teníamos claro lo que teníamos que hacer en un momento dado si esto llegaba. Se ponía jodido del todo. Bueno, pues estamos sentados un rato allí y resulta que se acercan los niños, pues yo hago así en la cabeza, uno de ellos, me río con ellos, me cogen, yo tenía barba en aquel momento, me tiran de la barba, son chavales niños inocentes que intentan, y no le dijeron nada. En este momento llegaron, el hombre lo quitó, el niño se lo dio a una mujer, los levantó a todos y le dice a Antonio, tenemos comida en la embarcación nuestra, os podemos dar la comida, os podemos dar lo que queráis, no queréis que atendamos a nadie. Le dijeron que no querían saber nada de nosotros, que nos pusiéramos de pie. Bueno,
Estamos de pie, nos apuntaban con la flecha, nos daban así en la espalda con la flecha para que andáramos y empezamos. Digo, Luis, lo que te he dicho, amigo, si se pone cosa a la cosa, si tú ves que caemos nosotros, que somos los últimos, corre, 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 sin mirar atrás, tírate al agua, nada, 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 que Dios sea lo que quiera. Ni se te ocurra sacar armas, ni se te ocurra sacar armas. Luis no hablaba, Luis estaba como el hombre andaba y para adelante. Pues cuando pasa unos 10 minutos, ya se veía la claridad, 15 minutos, se veía la claridad del río. Estamos saliendo de la masa forestal. Y bueno, llegando allí, evidentemente se adelanta uno de ellos, se pone delante, no hace así con el arco, nos pone a un lado, Antonio se pone a un lado y dice, tenemos comida, te vuelvo a decir en su idioma, tenemos comida, coged lo que queráis, por favor, estamos aquí para ayudarlos. Uno de ellos salta al barco, lo hace ponernos de espalda, no sabemos lo que estaba haciendo el barco, mirando al río, pero en esta situación estaba aquí, espalda al río, mirando para allá, trasteaba algo, de repente no escuchamos trasteo ninguno, nos dimos la vuelta, allí no había nadie, había ido todo el mundo. No dijimos nada, digo, al barco todo el mundo, arranca el motor, no, esa fue mi única palabra. Nos metimos en el barco, digo, vete enfrente a la otra parte del río, en aquel banco de arena que hay. Nos fuimos al banco de arena, que estaba allí, nos bajamos de la embarcación, nos dimos un abrazo, nadie dijo nada y nos quedamos callados un rato, pensando y valorando lo que había sucedido, ¿no? Nos dimos un abrazo, nos metimos en el barco de nuevo y volvimos a bajar hasta la misión de Mavaca, que era donde misión del Platanal, que era donde teníamos nuestra base, junto a unos militares que habían allí, una posición militar del ejército venezolano. Y ahí contamos la historia que había sucedido y dijimos, compañeros, vamos a quedarnos por esta zona de aquí, que hay mucho más trigo para aquel momento, porque ya empezamos a desear cosas y vamos a dejar ese sector bien, porque no ha pasado esta historia y te la cuento para que sepáis lo que hemos vivido. Realmente es una historia que a mí, como profesional, definió que el conocimiento del medio es vital para la supervivencia, que desarrollar unas habilidades es vital para la supervivencia, que la experiencia es vital para la supervivencia y que tener nuestro centro de control, que es nuestro cerebro, bien amueblado, emocionalmente estable, es vital para la supervivencia. Y eso es lo que te va a hacer sacar de situaciones difíciles alguna vez, sin perder, teniendo mucho miedo, pero sabiendo gestionarlo, que es lo importante, ¿vale? Y sobre todo, nunca perder el poder cognitivo, que es lo que te hace poder razonar y poder buscar una brecha en ese momento dado para poder tú atacar en buena función, porque aquí no se trata de hacerle daño a nadie, pero sí buscar esa salida en el que tú puedas salir airoso. Pues mira, a mí lo que me interesa en esta entrevista es lo que estamos consiguiendo muy bien, que es que la gente sepa quién eres, qué haces, de dónde viene tu historia, porque para temas de supervivencia, de cosas que nosotros, de cómo hacer fuego y tal, ya tenemos 500.000 vídeos. Mira, llevamos 45 minutos. Yo tendría 500 preguntas que hacerte a ti, pero bueno, hay otra que yo creo que es muy importante. Para que la gente entienda tu visión o tu cosmovisión del mundo, por un lado está el tema de los nativos, por eso quería que nos contaras esto, pero luego está también el tema del ejército, que ha sido parte también muy importante en tu vida. Tú dedicas mucho tiempo a formar a unidades del ejército español y me gustaría que nos contaras un poco qué significa para ti el ejército, qué es el ejército, qué lecciones has aprendido de ellos, porque mira, a mí me ocurrió una cosa el otro día que me di cuenta que soy viejo y fue de repente, te lo juro que yo no me había dado cuenta, pero de repente dije, vaya, es que hay un montón de mi generación que no saben ni lo que es el ejército porque no han hecho ni siquiera la mili.
Claro, en mi época era Ya, obligatorio, ¿no? Y entonces me di cuenta, sí, no sé qué puse por ahí, y entonces la gente no tiene ni idea. O sea, yo hice una entrevista a Manolo Cámara y bueno, explicara por lo menos lo que era un soldado, lo que era un suboficial, un oficial, y no te imaginas la cantidad de gente que luego hasta me ha escrito en privado, oye, que por fin me he enterado de lo que es un suboficial, un teniente, un tal. Entonces es importante, yo creo, esta es mi opinión, no sé si será la tuya. Yo siempre he creído que hubo una serie de valores que el ejército y la época antigua en la que vivimos los ancianos que se están sustituyendo. No serán mejores ni peores los que hay ahora. Pero, ¿qué significa para ti el ejército? ¿Qué ha sido el ejército? ¿Qué ha sido tratar con militares de raza? Eh, Danos un punto de vista de ese aspecto de tu vida. bueno, primero, que no hay mejor persona para hablar de ejército que nuestro querido el teniente coronel Manuel Cámara del Río, eh, persona a la que quiero muchísimo y un gran amigo mío. Y por supuesto, un mando de los que más he querido y más he respetado dentro del mundo militar. Primeramente, una persona honesta, un gran mando y una grandísima persona. Esto para mí. A ver, el ejército, hablar de la palabra ejército es hablar de muchas cosas. Es muy amplia la definición del ejército. Si hablamos de lo que es ser militar, de lo que conlleva ser militar, primeramente es algo ocasional. No vale aquí cualquier cosa. Para ser un buen militar es como que quieres un buen médico. No hay ninguna imposición que te diga, usted tiene que ser médico, o papá, tú tienes que ser médico porque a mí me gusta ser médico. Nunca va a ser un buen médico ese chaval. ¿Por qué? Porque le han impuesto algo que él realmente no quiere. Esto es vocacional. Esto se sale del alma, sale de dentro de tu genética. Nuestro genoma ha variado en 50.000 años muy poco, apenas nada. Somos muy parecidos a aquello. Todos hemos tenido en nuestra vida, por encima de todos los militares, en nuestra familia ha habido militares. En nuestra familia ha habido médicos, chamanes, brujos, ha habido alfareros, ha habido siderúrgico, ha habido gente que ha hecho carpintería, ha habido recolectores, ha habido de todo, hemos sido de todo. Todo genéticamente lo tenemos incrustado. En nuestra familia, posiblemente si yo quiero ser militar es porque en nuestro genoma habrá habido más militares en nuestra familia y esa genética, posiblemente esa inquietud que nace en mi persona, me diga yo quiero ser militar, o quiero ser médico, o quiero ser mecánico, por decirte, mecánico no había en aquella época, pero sí, por decirte, alfarero, o no sé, carpintero. El militar debe ser una persona vocacional, como te he dicho, primeramente una persona que tiene una inquietud tremenda, tiene unos valores, ya viene predestinado con unos valores, porque esa persona evidentemente sabe que se va a encontrar con personas de honor, personas que tienen un sentido del honor por encima de todo. Militar es un hombre con sentido de honor, con sentido de lealtad, con sentido de bondad, con sentido de acatar y dar órdenes. Un señor está preparado para situaciones de peligro, pero al mismo tiempo está preparado por su entrenamiento, por su forma por su estructura jerárquica que hay, está preparado para ayudar a los demás. No nos equivoquemos. El ejército se ve hoy día como una amenaza. Bendito ejército. Tendríamos que estar súper tranquilos porque el ejército no quiere la guerra. El militar va a misiones, tiene que ir a misiones para prepararse, para entrenar con otros grupos, para ser mejor cada día, porque no puedo quedarme con lo que yo sé, tengo que compartir y aprender de los demás, aprendemos de todo. Pasa lo mismo en la supervivencia, ¿no? Tenemos que ir a diferentes países con fraternidad, trabajar con diferentes, igual que vienen ellos aquí, para aprender cada uno de lo mejor que tiene. Todos tenemos grandeza en nuestro interior, querido Arturo. Y un militar, un jefe militar, tiene que ser que es un gran líder, tiene que ser un buen líder por encima de todo, tiene que sacar la grandeza de esas personas, tiene que ayudar a sacar la grandeza de esas personas. Eso es la gran importancia. Se gestionan líderes. Líderes es lo más difícil de gestionar. ¿Por qué? Bueno, aquí hay mucha discrepancia y seguramente chocaríamos con psicólogos, chocaríamos con un montón de profesionales que yo respeto por encima de todo, pero bueno, como hay tantas opiniones y nadie te puede decir, ni nadie ahora mismo podría decir esto es así porque no lo podremos comprobar, es complicado de comprobarlo. Lo que está claro es que un gran líder por encima de todo, que se forjan en los militares también, que son base para forjar líderes, ¿vale? Tiene que ser
una muy buena persona. Porque para ser un buen líder, tú tienes que anteponer tu bienestar en favor de los demás. Y eso no lo hace cualquiera. Por eso hoy, desgraciadamente, querido Arturo, hay tan pocos buenos líderes. Y eso es otra verdad. Porque, claro, anteponer tu bienestar, tu confort, en bien de los demás, es algo complicado. Muy complicado. Partiendo de esta base, se nos dan unos valores, evidentemente, de hermandad, de compañerismo, de que nadie se quede atrás, de humanidad, de empatizar, de escuchar, de acatar, de trabajar, entrenar, formarte, estudiar. Un militar de hoy está muy preparado. No es como un militar de hace que trabajaba mucho en otro campo, pero hoy se tocan todos los campos. Un militar pues se forma en psicología, se forma en supervivencia, se forma en muchos apartados, en explosivos, se forma en balística, se forma en armamento, se forma... Hoy el militar es muy completo. Un militar no solo es la grandeza que tiene como profesional, como hombre que va a defender un país, que es capaz de morir por tu país, porque ellos lo saben. Han preparado un legionario, como tengo el gran honor de trabajar con ellos, no hay mayor honor que morir en combate. ¿No? Ellos tienen sus credos, ellos saben que si van son fieros, están ahí, van a luchar por defender a su país, a su gente, a su pueblo, a su bandera. ¿No? Son grandes personas y al mismo tiempo son grandes seres humanos, porque están destinados no solo a luchar, sino a ayudar por su comunidad, que es el pueblo. Y esa comunidad se ha visto ahora mismo, cuando ha sido allí, que yo he estado, me cogió, no pude estar con nuestros compañeros de Valencia, desgraciadamente, porque estaba en Brasil, esos mismos meses que estaba allí. Había un grupo de compañeros de la región, un grupo de compañeros de la Escuela Anaconda que han estado allí trabajando, ayudando. Tuvieron los militares que de su propio bolsillo pedían a su ejército que dejara voluntarios, que él quería ir a ayudar. No solo que lo mandaban, sino que dejaban sus vacaciones para ir a ayudar. A ver, ellos tiraban de carro, han ayudado, se han quedado horas y horas allí. Tengo amigos míos llorando por el pueblo español, militares tirados en el suelo, mal, viviendo, por estar al lado de esa gente. Pero no solo ahí. Te puedo decir que nosotros nos quieren en todos los lados del mundo, porque somos los primeros en empatizar. Cuando tú estás por ahí de misión, lo primero que te dicen, tengan cuidado con los niños, tengan cuidado con esto, no hablen con nadie. El español es querido en el mundo entero, el militar español, por la empatía que tiene. Un español, y yo lo he visto muchas veces, ese español tener su ración de combate y dársela a un niño, cuando no podía, cuando la orden era de no dársela a un niño extranjero, porque podía ser un terrorista. Yo he visto a ese español comprar chocolate y comprar, ese soldado español, he visto yo comprar chocolate, comprar caramelo, comprar pan para llevárselo a los pobladitos que tenían que pasar por allí y dárselo a la gente. Cuando un soldado español se queda tirado, allí ese soldado español es refugiado, reconocido, querido y amado, porque siempre se portará bien, y ese es el cariño que hemos recibido en Afganistán, en todas las misiones que se haya podido estar, en todas las que yo he tenido el honor de estar con ellos también en algunas partes. Te digo de corazón que siento un orgullo tremendo por ser un soldado español, ya viejo, jubilado, pero en mi corazón no puede haber más orgullo y más alegría de haber podido compartir y seguir compartiendo con ellos el día a día del trabajo de su formación. Ser soldado español es un honor, es una forma de vida y es para mí lo más grande de mi vida. Bien, pues creo que hacía falta esto. Me está gustando mucho la entrevista. Tengo 10 minutos, Ogaya, 10. Esto que te voy a preguntar me lo tienes que responder en 10. Se me quedan un montón de preguntas en el tintero. Te voy a hacer una entrevista, no lo dude, porque no pienso dejarlas. Me gusta mucho todo lo que estás contando. Creo que hace falta que la gente entienda un poco lo que es el ejército, que lo entienda, es decir, que lo critiques, pero lo critiques entendiéndolo. El problema es que por cuestiones que no vienen al caso,
hay ciertos intereses en que la gente no sepa lo que es el ejército, o que lo sepa de una manera equivocada. Tengo, como te digo, 10 minutos, José, pero no me puedo ir sin que me cuentes esto, por favor. 10 minutos, sí te pido. Si pueden ser unos pocos menos, menos. Sé que has estado este tiempo con lo de las minas, con lo de quitar las minas y tal. Quiero que nos cuentes un poco qué ha sido eso, qué has hecho, qué ha ocurrido, porque la gente a lo mejor te lo ha visto un poco en redes. Bueno, pues cuéntanos qué ha pasado ahí para que entiendan un poco si hay o no hay labores buenas y positivas del ejército o de viejos soldados jubilados como tú. Bueno, está claro que en el español hay muchos soldados españoles que están trabajando allí en Ucrania, en la guerra de Ucrania. A mí me tocó la fibra directamente porque yo hace tiempo ya, una de las cosas que he hecho en mi vida, la gente conoce muy poco de mi vida, ni tampoco me interesa que la conozca mucho tampoco. Hay cosas de mi vida que nunca quiero que se sepan, ¿no? Pero sí está claro que he estado trabajando en muchas partes del mundo y que he aprendido muchas cosas. Una de ellas fue a desminar, ¿vale? Y desminar, pues, es fácil cuando tú sabes el protocolo, aunque cada mina es algo diferente, son escenarios parecidos, pero ninguno es diferente. Pasa como la entrada en combate, se parecen, pero no son ningunos iguales. Tienes que saber, es complicado, es complejo, tienes que estudiar mucho minas, muchos diferentes tipos de explosivos que hay. O sea, esto es una enseñanza que son 5 años, más o menos. No creas tú que se aprende de la noche a la mañana, pero te cuento esto para que sepas un poquito que no. Yo estaba de vacaciones, estaba en agosto de vacaciones, ¿vale? He trabajado para defensa muchísimos años de mi vida y ellos lo saben. Leí un artículo del periódico donde decía que de cada 10 minas que pisaban, 2 las pisaba un niño. ¿Sabes? Bueno, pues no me lo pensé 2 veces. Te digo, tengo que ir a ayudar. Tengo que quitar minas, no hay otra. Sabiendo, no me puedo quedar aquí con los brazos cruzados. Me puse en contacto con una ONG ucraniana de aquí, que hay en Málaga. Me ayudaron para los papeles, me compré mis desminadores, compré mis aparatos, porque evidentemente yo no sabía lo que me iba a encontrar allí, como así fue. E iba pues, preparado con mis minas que yo conocía, las que yo había estudiado que habían allí, pero no todas, porque allí te encuentras luego tu munición. Aquello es un caos, un campo de batalla, no es nada fácil, y más como en guerra, que nos podemos encontrar de todo tirado por el suelo, de minas antipersonales nuevas que han salido con sensores, digamos, sensores ya no magnéticos había mucho, pero ya sensores de movimiento, podríamos decir, de tiempo. Al pisar tú una mina como puede ser, por ejemplo, la POM-3, que es una mina saltadora que tiene un sensor sísmico, que cuando esta mina pasa a los 15 metros, se activa, salta la mina, explota y en un radio de 360 grados barre lo que haya. A 14, 15 metros, 20 metros, pulveriza lo que hay. Como por ejemplo la ZM72, otra gran mina antigua ya de la generación, pero esta es más moderna. De hecho, la POM2 es una mina, POM3 es una mina muy moderna. Yo la conocía todavía, no la conocía mucha gente todavía. Entonces, esa quizá era la PTK3, PTK1, antitanque también, con sensor sísmico. O sea, hay minas ahí que tú no te podías acercar, ni sabía que estaban allí. Tan solamente los drones podían analizar este tipo de campo para poder estar. Yo tengo la gran suerte de que estuve en el frente de Kharkov quitando minas estuve 2 meses trabajando, 2 meses estuve en el frente de Kharkov, hice buenos amigos allí, que yo era un hervidero de bombas, de munición, de submunición cayendo continuamente, de mortero continuamente, pilotando de drones, que no había tantos como había ahora. Esto fue en el 2023 y desgraciadamente pues murieron muchos compañeros. Y después me cogió el ejército y me mandó a Chernihiv, a la zona de Chernihiv, que está al este, la parte noreste de Kiev, parte de arriba, que es un terreno muy minado, que estaba muy minada, sobre todo con la PFM1, que son minas mariposas, que aquello
bueno, son peligrosísimas porque no las ve apenas, parecen maripositas pequeñitas que miden unos 10 centímetros de largo aproximadamente, por unos 6 o 7, unos 8 de ancho, que no se ven, parecen hojas, están pintadas de verde, aquello también es mortal. Quitando, como podíamos, trabajando allí, y ya me metieron en la universidad de ingenieros para formar a 152 civiles que teníamos que preparar. Y hay una frase que nunca se me olvidará: por lo que cuesta formar a un profesional en esto, son muchos años, muchas experiencias. Cuando me dirijo a mi coronel, digo, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, no, quiero que usted prepare con un intérprete de inglés que tenía, que ya está muerto, mi compañero Dimitri, que yo lo tengo en su gloria, con 21 años. Quiero que usted forme a 151, 152 desminadores. Pero mi coronel, usted sabe que eso es imposible. Semana, eso es imposible. Entonces, la guerra no espera. Y nos fuimos, acaté las órdenes y preparamos a esos 151, 52 desminadores lo mejor que se pudo, con la certeza de que, y lo reunía todo y se lo dije, de que eso no iba a funcionar así, era muy difícil formar a tanta gente. Le di lo mejor que pude, estuve una semana entera trabajando con ellos, y os puedo decir de día y de noche, para formar lo mejor que pude, trabajando con desminadores nuestros, con desminadores de ellos que tenían allí, porque sí, te puedo asegurar que aquella universidad, yo no he visto tantos equipos preparados allí, muy buena universidad de ingenieros, con todos los equipos preparados para determinar estos temas, pero faltaba gente, faltaban profesionales para formarlos, porque estaban muriendo en aquella época muchísimo y siguen muriendo. Al día puede morir en esta guerra alrededor de los 800, 900 o 1000 y pico en cada bando. Esto es un horror tremendo. Ya hay más, tiene que ver en Rusia, por parte de Rusia, creo que puede haber ya 1.200.000 personas habrán muerto tranquilamente, las hemos superado. Y por la parte de Ucrania, menos, pero no lo tengo muy claro tampoco. Más o menos, no se suelen decir los datos, se tiene una idea más o menos por no bajar la moral del militar, ¿no? Nunca se dice, pero desgraciadamente aprendí mucho. Venía de haber estado en otros lugares de conflicto y aprendí mucho en esta guerra, básicamente porque realmente he visto cosas nuevas que no me podía imaginar. Ayudé a mi ejército a darle información también sobre los nuevos, por supuesto, los ucranianos entrenan aquí en España, y tuve la gran suerte de poder estar con los ingenieros ucranianos, que me enseñaron mucho, aprendí mucho también, y aportar toda esa información también para mi país, para ayudar si entráramos en conflicto, tener todo ese material. Pues chicos, de verdad, te emplazo, tenemos que hacer otra entrevista. Hoy por problemas no puedo quedarme más, si no hubiéramos estado 2 horas en esta entrevista, pero está planificada para 1 hora y por cuestiones no se puede más, que me encantaría. Yo decía al principio de la entrevista que Ogaya era el Quijote de Unamuno. Quizá algunos no lo entendáis bien. Pero bueno, creo que al final a lo mejor ya os da a entender un poco qué es ese Quijote de Unamuno al que yo me refiero. Y si no, pues ahí tenéis el libro o los libros o los temas que él habló. Ogaya, siempre el entrevistado es el que se despide. Tienes el micrófono para que las últimas palabras sean tuyas. Bueno, pues querido Arturo, es un placer siempre. Ya sabes que te aprecio mucho, tenemos un buen feeling los dos. Conozco a muchos de los instructores que están ahí en IASA, algunos han sido alumnos míos, como nuestro amigo Félix, un pedazo instructor como el Pino, Iván Batista, de aquí los saludo, pues a todos los compañeros de Colombia, compañeros de instructores de Brasil, de Venezuela, de Perú, a mi amigo a todos los que tenemos mucha gente por ahí en común. Y bueno, para mí Inca Perú, una gran escuela que hay también con instructores que son también en boinas verdes, que son de infantería de marina, gente estupenda como Werner, Turner, que son gente maravillosa. Quiero daros las gracias por esta bonita entrevista, ¿no? Lo he pasado muy bien. Espero que sigamos trabajando y nada, y siempre digo lo que dice un gran amigo mío, como es Cecilio, ¿no? Siempre me despido igual: cuídense y cuiden de los suyos.
Gracias por haber estado ahí. Nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo. Muchas gracias, querido.